Dentro de la organización existen diferentes tipos de estructuras organizacionales. La primera se conoce como lineal o militar, la segunda como funcional o de Taylor, la tercera lineofuncional, la cuarta de Stapp, la quinta por comités y la sexta matricial. Entonces, ahora vamos a platicar un poco acerca de cada uno. La estructura lineal o militar se caracteriza porque la actividad decisional o de quien toma las decisiones se concentra en una sola persona, quien toma las decisiones y tiene la responsabilidad básica del mando. El jefe superior asigna y distribuye el trabajo a los subalternos, quienes a su vez reportan a un solo jefe. Se le conoce como organización lineal o militar porque precisamente se utiliza en instituciones militares, siendo aconsejable también su aplicación en pequeñas empresas. La actividad y la responsabilidad se transmiten íntegramente por una sola línea. La estructura funcional o de Taylor es la forma de organización más tradicional. Es una estructura jerárquica donde cada empleado tiene un superior y los equipos son agrupados por especialidades. Por ejemplo, ingeniería, marketing, producción, ventas, finanzas, todas y cada una de las áreas que existen dentro de una empresa. Y dentro de las divisiones funcionales de una organización, los empleados tienden a desarrollar un conjunto especializado de tareas y por lo general sus integrantes comparten la misma profesión. Así el departamento de contabilidad estaría únicamente integrado por contadores. Una organización funcional es más adecuada para la producción de bienes y servicios estandarizados en gran volumen y a bajo costo. Por otro lado, las organizaciones funcionales son susceptibles de desarrollar mejoras en eficiencia para la integración vertical de sus actividades, de tal modo que los productos pueden ser distribuidos y vendidos rápidamente a bajo costo. En la estructura lineofuncional se combinan los dos tipos de organización que comentamos hace un momento, aprovechando las ventajas y evitando las desventajas inherentes en cada una de ellas. De allí el nombre de organización lineofuncional. ¿Y pues, cuáles son sus características? Pues principalmente es que la organización, de la organización lineal militar, la autoridad y responsabilidad que se transmite a través de un solo jefe para cada función en especial, con lo que se conoce como una cadena de mando. ¿Y cuál es la característica principal que tiene de la funcional? Pues la especialización en cada actividad de una función. En este tipo de organización, este tipo de organización es la más aplicada en la actualidad por ser la más ventajosa. Por ejemplo, cuando existe, por ejemplo, un departamento de mercadotecnia, esta tiene a su vez plena autoridad sobre las secciones que le reportan. La estructura organizacional de staff surge como consecuencia de las grandes empresas y del avance de la tecnología, lo que origina la necesidad de contar con ayuda en el manejo de detalles y de contar con especialistas capaces de proporcionar información experta y de asesoría a los departamentos de línea. ¿Cuáles son los departamentos de línea? Pues los que están directamente involucrados con la operación, por decirlo de alguna manera. ¿Sale? En este tipo de organización no hay una autoridad de línea como en las anteriores para poder imponer sus decisiones. Aquí lo que se hace es que existe un grupo de personas quienes a través de, por decirlo, de consejos, si se puede decir de alguna manera, ayudan a las personas, a los directivos a tomar las decisiones. Por lo general, este tipo de organización no se da por sí sola, sino que existe combinado con otros tipos de organización que ya vimos y por lo general se da en empresas de mediana y de gran magnitud. Estructura organizacional por comité. ¿Qué es un comité? El comité es un conjunto de personas que se reúnen para deliberar
decidir o ejecutar en común y en forma coordinada algún acto o función. Dentro de esto existen tres clases principales de comités. El primero se conoce como comité consultivos, en donde su misión es discutir algún asunto con el fin principal de aportar puntos de vista a quien habrá de decidir o de ejecutar, pero sin que el comité tenga facultades ni para decidir ni para ejecutar. Su dictamen puede ser utilizado o no por la persona a quien corresponden las facultades para decidir y ejecutar. Mientras que en la estructura de organización del staff, el staff sí tiene involucramiento directo eh, con las personas involucradas dentro de la organización. En el de los comités no, en el de los comités solamente se tiene contacto directo con los directivos y en base a eso el directivo decide si toma o no la decisión de lo que les están sugiriendo. También existen los comités decidorios. Dice que tiene como finalidad limitar la autoridad de algún funcionario, al exigirse que en determinado tipo de actividades se requiera la mayoría de los votos de los integrantes del comité para que un asunto se considere resuelto. Y por último están los comités ejecutivos. Son los que se integran para impulsar y cuidar de que se lleve a cabo alguna función. En razón del tipo de función que realizan los comités, se pueden dividir además en lineales o staff. También pueden ser formales, informales, permanentes o transitorios. Y sus fines pues suelen emplearse para fines como contar con un grupo que ayude a la deliberación, que conduce a llegar a una decisión. Pueden servir para limitar autoridades, para representar los intereses de diversos grupos de institución, etcétera, etcétera, etcétera. Y la última es la organización matricial. Esta tiene dos aspectos fundamentales. Una es que trabaja en base a funciones y dos en base a proyectos. Por lo tanto, una organización matricial combina algunas características de los diseños de organización funcional y por producto para mejorar la capacidad de procesamiento de información de gerentes y empleados. Los gerentes funcionales y los gerentes de productos reportan a un gerente matricial. La labor de este consiste en coordinar las actividades de los gerentes funcionales y los de producto, quien consolida e integra sus actividades. Las organizaciones matriciales necesitan gerentes que demuestren ser muy competentes en comunicación, trabajo en equipo y manejo de personal. La coordinación se consigue mediante reuniones exhaustivas, formales e informales o en conversaciones directas. Los equipos que constan tanto de gerentes de productos y funcionales como de empleados deciden qué hará y cuándo. ¿Sale? Entonces, aquí son dos aspectos fundamentales que se integran en uno solo, que es las funciones, ¿sale? Y por otro lado los proyectos. Cuando digo que es el aspecto funcional, me refiero a las actividades propias dentro de una empresa, ¿sale? Y cuando me refiero al otro aspecto de proyecto es integrar algún nuevo producto, a lo mejor integrar alguna nueva dinámica dentro de la empresa, que por lo tanto se requiere de integrar, de sumar, de juntar, de conjuntar esos dos aspectos. Sin embargo, va a existir por un lado el jefe de funciones, que es el que siempre ha estado, y por el otro va a existir un jefe de proyecto que solamente permanecerá ahí mientras dure ese proyecto, mientras se ejecute o mientras llegue a su fin. Ya a su vez, probablemente estos tengan que tener un jefe directo al que le tengan que estar reportando. Actividad, una muy sencilla, van a elaborar un mapa conceptual de las diferentes estructuras organizacionales y subirlo al grupo de Facebook. Ay, aquí ahora sí se me fueron muchos errores de dedos, así que no los pelen. Este, esa actividad para el miércoles, por favor, es una actividad muy pequeña y me escuchan en el próximo video.